verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales como YouTube. Hoy tenemos como invitado al doctor Daniel Curi. Con él vamos a hablar sobre los temas relacionados a la seguridad y, por supuesto, también a la elección del nuevo fiscal. Gracias por estar con nosotros, doctor. Es necesario hablar de esta cumbre por la seguridad en el hemisferio por iniciativa del presidente Donald Trump. Estuvieron más de 12 presidentes y lo que se busca es trabajar en cooperación para terminar con el narcotráfico y con estos grupos terroristas. Sí, definitivamente me parece que viene a ser una cumbre muy especial, este escudo de las Américas que se quiere armar, justamente porque también puede ser interpretado como una nueva forma de guerra realmente contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra todos estos grupos que realmente lo que hacen de una u otra manera es mermar la democracia en cada uno de los países de Latinoamérica, porque estos grupos no es que existen únicamente en la zona fronteriza, sino que se meten más, cogen poblados, corrompen policías, fiscales, jueces, ¿verdad? Lavan dinero y empiezan entonces de una u otra manera a infiltrarse en todo el tejido social. Y sí, a veces nosotros no tenemos las capacidades tecnológicas, humanas, para poderlos combatir de esas maneras, y definitivamente una cooperación directa de Estados Unidos y los otros países va a poder hacer que esta lucha transfronteriza tenga realmente entonces esa cabida. Esta labor se enfoca a buscar la libertad, por supuesto, la seguridad y también la prosperidad. Bienvenido sea que haya un liderazgo para obtener estos anhelos que nos hemos planteado, pero que no podemos lograrlo. Por supuesto, y ojo, que esto de aquí ya lo veníamos escuchando de una u otra manera, como diferentes formas de políticas o políticos a través del derecho internacional, donde ya se quería armar una gran armada de las Américas para poder luchar justamente contra el narcotráfico y contra estas guerrillas, porque estas guerrillas pues se esconden de una frontera a la otra y los militares de ese país pues no pueden perseguirlos, y si el otro país que está detrás no les interesa perseguirlos, no les interesa luchar contra ellos, entonces se quedan en impunidad y pueden seguir entonces cometiendo este tipo de delitos, ¿verdad? Sea de Colombia a Ecuador o sea de Ecuador para Colombia, por ejemplo, ¿verdad? O en su momento con Sendero Luminoso, con el Perú, pues también tuvimos de una u otra manera esos problemas. Ahora bien, lo que se quiere hacer justamente ahora es una coalición internacional para poder hacer eso, poder hacer una lucha sin fronteras en contra de estos grupos. Esta arremetida de los Estados Unidos en todo el Caribe frente a Venezuela, luego también en México con resultados. Queremos que se aproximen al Ecuador y ocurra lo propio, que estos capos puedan ir a la cárcel y por supuesto a la cárcel de los Estados Unidos. Sí, por supuesto, y más aún que Ecuador con las Galápagos y con las fronteras justamente marítimas que comparte con Colombia y con Costa Rica, recordemos, ¿verdad? Se convierte en un corredor principal y en un foco principal. En el Pacífico, estuvieron en el Caribe, ahora exacto, por el Pacífico. Necesitan entonces de una u otra manera esa cooperación en el Pacífico y nosotros entonces podemos hacer esa cooperación estratégica. El presidente de la República dijo que no era una cumbre ideológica, que él estaba yendo para obtener cooperación, trabajar en conjunto y lograr lo que ha ofrecido, volver a que el Ecuador sea una isla de paz. Exacto, y no solamente eso, sino que lo que también ha dicho el presidente Trump es que, bueno, pues conmigo o sin mí, o sea, mejor que cooperen, porque si no lo hacen justamente en cooperación, igual lo voy a hacer. Entonces, claro, entre una lucha de aranceles económicos, que nosotros entonces podríamos también poner condiciones mejores para el Ecuador en ese sentido, y mostrar justamente ese nivel de cooperación, pues nos vamos a convertir en un aliado estratégico de los Estados Unidos. Doctor, en el ámbito jurídico hay que homologar legislaciones, leyes, buscar estos temas que tienen que ver con la extradición para que sean expeditos y se pueda castigar a los delincuentes. Si pide Estados Unidos, bueno, se los entrega lo antes posible de todos los países. A ver,
hay diferentes modelos en los que esto puede realizarse, ¿verdad? Claramente necesitamos mejorar el sistema de extradición, tener un tratado bilateral con Estados Unidos que permita hacer la extradición más eficaz, no solamente de Ecuador a Estados Unidos, sino también de Estados Unidos a Ecuador, porque hay muchos pillos de Ecuador que al final se terminan yendo a Estados Unidos y se quedan por allá en la impunidad, y también tenemos que luchar contra esto y tenemos que pedir cooperación contra ese tipo de casos, ¿sí? Pero además hay estos otros grupos de casos donde puede ser que sean no detenidos por las autoridades ecuatorianas, sino detenidos automáticamente por las autoridades estadounidenses, y que se les permita entonces hacer este otro proceso de extradición, de llevarlos entonces del Ecuador hacia los Estados Unidos de manera directa. Y esto es muy importante justamente por el tema de alta mar. Muchos barcos estadounidenses pues capturan a estos barcos que trafican drogas en alta mar, ¿verdad? Pero no lo pueden hacer en aguas ecuatorianas, sino que tienen que hacerlo en aguas internacionales. Entonces tienen que esperar y hacer el seguimiento hasta que lleguen a aguas internacionales para poder ahí capturar a estas personas. Y claro, ahí entonces los reparten a estas otras cárceles que quedan en el exterior. Con el Grupo Parametría hace algún tiempo hicimos justamente un estudio de esto de acá. Ellos sacaron un libro que se llama A la deriva, que es muy bueno porque habla justamente sobre todo este espectro que hacen de la captura, incluso de ecuatorianos que los llevan a Guantánamo, los llevan a El Salvador, los llevan a cualquiera de estas otras prisiones, ¿verdad? Entonces, claro, la idea sería ya no esperar a que estén en aguas internacionales, sino que puedan operar en aguas nacionales, porque muchas veces el tráfico de combustible o el tráfico de drogas o el tráfico de migrantes se lo da justamente en aguas nacionales por el poco control que tiene el Ecuador. Es muy importante todo lo que usted está afirmando. En el Ecuador están buscando unas reformas en el ámbito judicial para que sea más expedito el tema de la extradición. ¿Las actuales leyes frenan, ponen escollos? ¿Es necesaria esa reforma que se está difundiendo ahora por parte de una asambleísta? Muchas veces son muy burocráticas, muchas veces ralentizan todo el sistema, especialmente cuando necesitamos justamente que la justicia sea rápida. Entonces, claro, entre la falta de personal, entre el exceso de burócrata, entre el exceso de requisitos legales, creamos entonces justamente ese tipo de bloques y problemas que impiden que se pueda realizar la extradición de una manera rápida. Sí, al momento hay pedidos de extradición, pero estos demoran. Quizá por aquello hace falta esa reforma, o es cuestión, ¿qué le digo?, de mayor actividad, por ejemplo, de la Cancillería, de las mismas embajadas. ¿De quién depende esto? Cuando nosotros pedimos la extradición a otro país, ya dependemos muchas veces de la legislación del otro país, y si es que tenemos algún tratado bilateral o no con ese otro país, o si nos vamos a algún tratado general internacional en ese sentido, ¿verdad? Pero nuevamente ahí sí que definitivamente falta más tecnicidad por parte de las autoridades locales y más impulso de las autoridades locales para justamente hacer bien estos pedidos de extradición. Doctor, vamos a elegir un nuevo fiscal. Han presentado carpetas 75 personas. Una fase primera de 10 días en las que hay que decidir sobre esa documentación. La segunda parte sería lo relevante. En la primera simplemente van a mirar los documentos. Sí, pero recordemos que cada uno de estos documentos tiene un puntaje, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan un poco las críticas a esto de acá, porque de repente llega alguien que ha hecho 4 o 5 maestrías online al mismo tiempo, ¿verdad?, en universidades que nadie ha escuchado nunca, y que, bueno, pues obtienen el mismo puntaje que alguien que ha hecho una maestría, un doctorado en Oxford o en Harvard, digamos, que son las mejores. Entonces, no hay una evaluación respecto a la calidad de los estudios que tienen las personas. Depende de la honestidad intelectual de quienes van a revisar esos documentos, de la comisión famosa depende de eso de selección. El reglamento está hecho de una manera de que si usted tiene la maestría, tiene puntos, no importa dónde la hizo. ¿Ya? Entonces, claro, se ha creado un mercado de maestrías, un mercado de titulitis justamente dirigido a este tipo de concursos o a este tipo de personas. Pero nacemos mal entonces con este tipo de situaciones, las que no queremos sigan ocurriendo en el Ecuador. Claro, lo que pasa es que cuando se pidió que se revise justamente el reglamento para escoger al fiscal general, se lo pidió cuando ya había acabado el plazo del fiscal anterior y queríamos recién comenzar el nuevo concurso, porque tenemos un concurso ralentizado completamente y atrasado. Entonces, entre atrasarlo más para hacer bien un reglamento o utilizar el reglamento anterior, pues se ha hecho una mezcla por ahí y se ha hecho un reglamento que parece realmente una pegada de retazos. El presidente del Consejo de Participación dijo que no van a influir en la decisión de la comisión, pero esperemos que no nos den sorpresas,
Usted claramente dice, en la formación académica hay una diferencia notoria entre conseguir un título en el mercado negro y un título en una respetable universidad. Claro, o incluso en las publicaciones, porque recordemos que también dan puntos por publicaciones. No es lo mismo haber publicado en un pasquín que haber publicado en una revista de alto impacto de nivel académico. Entonces, esas diferencias tampoco se hacen, ¿verdad? O la calidad de los libros. Nuevamente, si es que una persona escribe un libro de 1000 páginas y otra escribe 5 libros de 200 páginas, el que escribió los 5 libros va a tener los mismos puntos, pese a que esos 5 libros de 200 páginas hubiese sido el mismo contenido que el de 1000 páginas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no se busca contenido, se busca número, ¿verdad? Y ese es el problema de cómo está burocratizada la meritocracia en el Ecuador actualmente. Ese es el problema que tenemos justamente con este Consejo de Participación Ciudadana. Uno de los pasos más críticos sería este entonces, porque ahí juega en definitiva la subjetividad de quien califica. Exacto, nuevamente. Por eso es que si se hace un reglamento con parámetros claros, si se hacía un reglamento con parámetros claros de valoración de cada uno de estos esquemas, ¿verdad?, no hubiéramos tenido tanta arbitrariedad, que es como la que tenemos ahora, que permite básicamente una forma de fraude académico para obtener más puntaje. Luego vienen ya los exámenes, tanto el escrito como el oral, sí, que serían los fundamentales también, importantes. También importantes, pero recordemos de que cada uno de estos pasos tiene su puntaje y tiene su relevancia. Por ejemplo, recordemos de que en el concurso pasado el examen escrito valía 20 puntos y el examen oral valía 30 y le daban entonces como 50 puntos a la presentación de la carpeta. Entonces, claro, ahí la presentación de la carpeta era más importante que los otros dos. Entonces, claro, el examen escrito aparentemente tuvo un nivel de dificultad que nadie sacó más de 15, ¿verdad? Y en el examen oral fue que pues, se elevaron los puntajes a raíz de justamente de lo que sucedió en la valoración anterior de la presentación de carpeta. A su entender, por toda su experiencia y lo serio que es usted, lo conocemos, un reconocido jurista, joven a la vez, ¿hay nombres de personas con buen perfil que puedan ser el próximo fiscal? Sí, por supuesto. Hay algunos nombres, hombres y mujeres, muy notables. Por ejemplo, el propio Pipo de la Gasca, ¿verdad? José de la Gasca, que fue ex ministro de Gobierno. Está el fiscal Carlos Alarcón, que también ha hecho un buen trabajo y que, bueno, pues ya va a tener la experiencia de haber sido fiscal. Está la doctora Daniela Camacho, por ejemplo. Está la doctora pues, Sandra Patricia Morejón, que fue fiscal provincial del Guayas hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas de que sí merecen la pena de que puedan subir justamente a este cargo. Y que podamos confiar los ecuatorianos en que nos representa a la sociedad. Sí, sí, totalmente, y que pueden mantener una seriedad y una objetividad respecto a las causas que van a tener a su control. Doctor, muchas gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a hablar sobre Casa 100 y las que entregamos en Guabo y las que vamos a entregar en Piña. Las soluciones habitacionales del MIT se pueden dividir en dos categorías. La primera, donde nosotros ayudamos a que haya una tasa de interés baja, muy baja, para que la gente pueda acceder a su primera casa. Aquí entran, por ejemplo, Miti y Credicasa. Pero hay otras donde el Estado le da la propiedad a la persona. ¿Qué programas tenemos aquí? Tenemos Casa U, que son residencias universitarias, y Casa 100, que son 100% gratis para la gente. Vamos a hablar de estas. Casa 100, hoy entregamos en El Oro. Entregamos 50 en el Guabo, una inversión de 1.5 millones, y vamos después a entregar 100 en Piñas, donde hubo una inversión de 2.4 millones.
millones. Lo que hay que saber de esto es que todos tienen 3 dormitorios. ¿Para qué? Para que sea una vivienda familiar. Y hay que también saber, Casa 100, firmamos un acuerdo entre el MIT y el MAE, el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el Ministerio de Ambiente y Energía, para que las empresas públicas del MAE, como Petroecuador, designen sus recursos, parte de sus recursos de compensación social, en la construcción de viviendas Casa 100, 100% subvencionadas para la gente. Para así llegar a la promesa de 200.000 soluciones habitacionales del presidente Daniel Noboa Asín. Bye. Y un dato extra, estamos trabajando desde CNT para que en todos estos proyectos de Casa 100 hay un punto de internet gratis. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Agradecemos al almirante Luis Jaramillo, él fue comandante general de la Marina, está con nosotros. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias. Vamos a hablar de la guerra esta contra Irán, pero antes una pregunta sobre lo que está aconteciendo. Se dio una cumbre, el Ecuador participó de ella y lo que se busca es trabajar por parte de los Estados Unidos con el apoyo de los países latinoamericanos que están en la línea de combatir al delito internacional. ¿Cuál es su visión sobre el tema, almirante? En primer lugar, quiero agradecerle, Fernando, por haberme invitado a este programa que es muy importante y que de hecho tiene una gran acogida dentro de la comunidad. En segundo lugar, respondiendo a su pregunta, recordemos que los Estados Unidos de Norteamérica tienen una política intervencionista. Y por lo tanto, me parece lo más lógico que él trate de, en primer lugar, unir conciencias, aunar las fuerzas en la lucha primero hacia algo que es de carácter humanitario. El crimen organizado transnacional nos tiene realmente complicados a toda la región y muy consciente Estados Unidos de que esto es una grave amenaza en la que la seguridad de cada uno de los estados y sobre todo la seguridad ciudadana de cada uno de los habitantes en los países se ve comprometida, él acude a esto que evidentemente le corresponde dentro de lo que está dentro de ese esquema de su estructura política y la filosofía que ellos en este momento practican. El general Francis Donovan, que es el jefe de esta atención que se le da al sur, el Comando Sur, ha venido al Ecuador y está muy interesado en apoyar a nuestro país en esta lucha. Yo pienso que un tema muy interesante, porque generalmente cuando usted hace lo que se está en este momento concibiendo, preparando, es un plan. Y el plan es el uso de los medios que vienen por asuntos materiales que en la totalidad de los países tenemos serias limitaciones. Voy a hablar de mi país. Nosotros tenemos un serio limitante, por no decir una debilidad, porque nosotros no podemos hacer una muy buena exploración aeromarítima para poder detectar, localizar e identificar todo aquello que está sobre la superficie del agua y bajo el agua, porque no existe. En primer lugar, no tenemos recursos. Entonces, frente a recursos aéreos, navales, no lo suficientes. No tenemos lo suficiente. Entonces, lógicamente tenemos que mirar a aquel que sí nos puede presentar una ayuda, y en este caso los Estados Unidos, que efectivamente está ejerciendo su protagonismo y nos está dando una gran ayuda, no solamente al Ecuador. Recuerde usted que está dando muchísimas capacidades, Colombia, Perú, Chile, y de esto... Venezuela mismo. Nicolás Maduro. Entonces, él entendió que definitivamente, si es que no entra en este capítulo de la política intervencionista, progresiva y sistémicamente nos vamos vulnerando y está perdiendo la hegemonía en la región. Tema que es muy importante, más aún considerando que después de la Guerra Fría, ellos tenían un objetivo político muy bien definido, y es precisamente mantener la hegemonía de todos los países que están en Europacífico y también en la parte de aquí que estuvo descuidada. No es tarde el hecho de que no se haya reaccionado de manera diferente o como la que se está haciendo hoy con respecto a la influencia de China por lo menos 20, 22 años. Mire usted que es muy importante lo que usted acaba de manifestar. Recuerde que muchas veces cuando usted estudia la geopolítica, sabe y conoce que la geografía incide en las decisiones políticas. Cuando hablamos de política estábamos hablando de sistemas que se interactúan para llegar a decisiones que probablemente pueden ser muy buenas para el bien común, pero que obedecen a voluntades de
quien en el mundo quiere ser y mantener la hegemonía. En este caso China, con el puerto de Chancay en el Perú, tocó las alarmas. Y por eso usted... Y la presencia en el canal de Panamá también. Correcto. Mire que era tan importante porque la ubicación geográfica que tiene en este momento el puerto de Chancay es determinante para el control de las líneas de comunicaciones marítimas. Y les recuerdo que las líneas de comunicaciones marítimas le dan el progreso y el desarrollo a toda la región, porque por ahí surgen miles de toneladas de productos que se exportan, que se importan y que mueven la dinámica de la economía en los países. Y él no podía quedarse tranquilo sabiendo que el monstruo del Asia se le vaya a instalar aquí y probablemente después mantenga el control de todo lo que es el control de las líneas de comunicaciones marítimas de la región sur de América. Totalmente muy bien tomada la decisión. Y por estas razones se sabe va a construir una gran base Estados Unidos con una inversión de alrededor de $1.500 millones ahí en el Perú, cerca de Chancay. Vamos a hacer una pausa, retornamos. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Mira. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Continuamos en esta entrevista con el almirante Luis Jaramillo. Almirante, hablemos de Irán. El presidente Donald Trump dijo que prácticamente ha acabado con la Fuerza Aérea, con la Fuerza Naval, 17 barcos, el más importante de ellos, todos están destruidos. ¿Esta guerra va a durar un corto tiempo o se puede prolongar meses? El presidente Trump parte de lo que se llama la guerra de la información, puede emitir muchos criterios, porque de hecho, cuando usted emite esta serie de comentarios a la comunidad internacional, le da la idea de que efectivamente el fin militar se está cumpliendo. Pero el fin político no es aniquilamiento de personas ni terminar con medios militares, es lograr la paz y a través de la paz la seguridad de los estados y con ello, por supuesto, el desarrollo de estos pueblos. En este momento yo tendría que decirle en primer lugar que para decir se terminó o se va a terminar la guerra en un lapso de A, B, C tiempo, tendríamos que mirar cuáles fueron los objetivos políticos de la guerra. Y dentro de esto, que son las causas naturales, ahí podríamos determinar si efectivamente, una vez cumplidos los objetivos políticos, hemos llegado al estado final deseado. Habla de que ha cumplido 2.000 objetivos sobre Irán el presidente Donald Trump. Uno de ellos, el fundamental, era el cambiar la administración, el gobierno de Teherán, y eso no lo han podido hacer hasta el momento. Mire que lo más importante dentro de esta serie de conflictos que se desarrollan en el mundo, y lo más difícil es quebrantar la voluntad de lucha del pueblo. Y Donald Trump no me puede decir aquí ni en ningún lado del mundo que él quebrantó la lucha del pueblo. Usted mira
la información que nos llega desde Teherán. Hay grupos que están en las calles aplaudiendo la muerte del líder supremo que tenían, Khamenei. Pero hay otros que en cambio están a favor y lloran con infinita tristeza la desaparición de su líder. Porque recordemos que esto tiene un inicio y fue en 1908 cuando un geólogo británico encuentra petróleo en Persia, hoy Irán. Y definitivamente eso hace que este país empiece con una serie de actividades en la industria petrolífera. Nace Anglo Petroleum Oil Company, se unen a los británicos, pero el proceso empieza a resquebrajarse porque siempre quien tiene la mayor capacidad política y económica trata de sacar las mejores ventajas. Y fue así como norteamericanos y británicos sacaron grandes riquezas. Esto llevó, lógicamente, a la... Segundo productor de petróleo en el mundo, después de Arabia Saudita. Y recuerde que ellos tenían una monarquía constitucional, pero ocurre que con todo esto, en la monarquía constitucional las cosas no iban bien para el pueblo. Un pueblo que siempre necesita materializar sus aspiraciones y eso está en la Carta Fundamental. Ahora, en el momento también, recuerde usted, semanas atrás o meses atrás, padece Irán una crisis económica muy severa, una alta inflación, y es por eso que salen a la calle los iraníes. Y a partir de ahí viene este ataque de Israel y de los Estados Unidos. Pero usted dice, aún no han quebrantado al pueblo, que es el que tendría que rebelarse contra sus autoridades. Usted acaba de dar justamente en el centro de gravedad del problema. Porque mientras usted no quebrante la voluntad de lucha del pueblo, usted no gana nunca una guerra. Usted me puede decir el día de hoy, no, he conquistado los objetivos militares, pero no alcancé el objetivo político. ¿Cuál es este? Precisamente llegar al punto de la determinación que el pueblo diga, necesito un cambio, como lo hicieron en la Revolución Islámica en el año 1979, donde ellos debían entrar en un proceso tan rígido, compacto y sobre todo sacrificado para llegar a lo que llegaron hoy la República Islámica de Irán. Entonces, esto no es sencillo, no es fácil. Por otra parte, recuerde usted que se dice que con las sanciones económicas Irán probablemente va a llegar al punto de culminación. El punto de culminación no lo van a conseguir porque... Pero han tenido sanciones desde hace varios años y han subsistido, han vivido. Y a despecho de lo que la prensa o medios creen que han sucumbido, es totalmente falso. Por el contrario, esto les ha dado mayor fortaleza por el mismo hecho que tienen en este momento una gran acción en el Golfo de Hormuz. Y eso les complica la vida a todos los mayores productores de petróleo en el mundo. ¿Quiénes se benefician? Si usted mira, Rusia en cambio está feliz. Claro. Porque ellos le están entregando todo a China, además. Entonces, es difícil estos conflictos internacionales llevarlos a un punto donde sea una ciencia exacta, es imposible. Almirante, el hecho de que hayan caído algunas bombas en países del área, países que hasta hace poco trataban de dialogar con Irán, países árabes, eso sí puede ser un grave error. Dicen que no son ellos los que han lanzado y que son los israelitas, pero esto puede generar un problema, ese ataque a Qatar, por ejemplo. Mire usted, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Irak, todos ellos están conscientes de que esta guerra les está afectando y tiene probablemente efectos colaterales. Arabia Saudita también, sí, hay que Arabia mencionar. Saudita. Pero sin embargo, todos manifiestan su neutralidad. Nadie, excepto Irak, que está presionado por Irán para que le dé luz verde en el uso de su territorio para poder desplazar sus tropas. Pero el resto se mantienen en la neutralidad total. Porque es obvio, una guerra no le da beneficio a nadie, Fernando. Solamente usted encuentra escombros, desgracia, tristeza, pobreza y lo que es más, el pueblo en su máxima expresión deprimido. Entonces, ellos saben que esto no es un tema sencillo, muy difícil. En una sola palabra, esto no termina dentro de poco. No, yo le diría que le doy firmado hoy día que esto, y más aún, quiero hacer una reflexión sobre los métodos que se utilizan en la estrategia. Hay un método que es de la estrategia de la laxitud, lo empleó Ho Chi Minh como el ejecutor del mentor que fue Mao Zedong en Vietnam. Y mire usted, ellos no perdieron la guerra. Muchas gracias, almirante, por haber estado Fernando, con nosotros. muchas gracias a usted. Recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales como YouTube. Verdaderamente cuando
donde uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado, o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el